voy a hablar hoy día sobre el tema de notas estructuradas. Es un esquema de inversión interesante, novedoso para algunas personas, que cada vez se está volviendo en un producto más de retail, es decir, cada vez está más al alcance del inversionista pequeño, del inversionista de a pie. Antes de que estos productos se popularizaran, eran productos muy sofisticados y muy difíciles de conseguir para la mayoría del público, y básicamente estaban disponibles para grandes inversionistas o inversionistas institucionales. No voy a entrar en detalle a explicar, digamos, la parte técnica del producto, porque no creo que ese sea el interés primordial de las personas que están asistiendo hoy día a esta charla, a esta webconference, sino básicamente cómo funciona, cuáles son los beneficios, cuáles son las principales ventajas. Y voy a terminar ofreciendo un par de ejemplos de notas estructuradas que creo que nos van a dar una idea bastante clara y transparente de cómo funcionan y qué tipo de alternativas pueden ser para nosotros como inversionistas. Ok, déjenme ver si hay acá algún tipo de pregunta. Lo que yo quisiera agradecerles es si pueden preguntarme al final de las láminas, así de esa manera voy respondiendo todas las preguntas de una sola vez. ¿Ok? A no ser que haya algo puntual en ese instante que deseen preguntar, me pueden preguntar por el chat. Bien, entonces empezamos con el tema de notas estructuradas. Para aquellos que no me conocen, nuevamente mi nombre es Fernando Woodman, soy director de Prime Financial Advisors, una compañía que se dedica a la asesoría de finanzas personales. Soy economista de profesión, tengo un posgrado, un MBA en Estados Unidos, en Thunderbird, y tengo un certificado de Financial Advisors de Londres. Me dedico a esto desde hace más de 20 años, un rubro que me gusta mucho. Y bueno, acá aprovechando la oportunidad que Daniel nos da de poder de alguna manera hacer más popular algunos productos de inversión para la mayoría de las personas. ¿Okay? Hace un mes aproximadamente di una charla sobre fondos mutuos offshore. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre notas estructuradas y seguramente que pronto estaremos hablando de otro tipo de instrumentos, otro tipo de inversión. Okay, sin más preámbulos, empecemos porque hay bastante material por recorrer. Okay, el temario que vamos a seguir es el siguiente. ¿Qué son las notas estructuradas? ¿Qué clases de notas estructuradas existen? ¿Cuáles son las ventajas de las notas estructuradas en temas de inversión? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los factores que aprecian, que afectan el precio de una nota estructurada? ¿Cómo se puede invertir en una nota estructurada? Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de algunas notas estructuradas que están disponibles hoy, por si alguien se anima a invertir. ¿Ok? Bien. Y un poco de teoría. ¿Qué es una nota estructurada? Es un producto financiero. Vamos a puedo achicar esto de acá, para que no me tape la pantalla. Así que no. Bien, es un producto financiero de inversión con un plazo fijado de antemano que permite al inversor la posibilidad de conseguir una rentabilidad vinculada a la evolución de un determinado activo. La característica común de los productos estructurados es la existencia de un activo de referencia al que se vincula la rentabilidad final del producto o la posible pérdida de capital en su caso. A este elemento externo se le denomina activo subyacente. Vamos a ver ejemplos de los activos subyacentes. Se pueden utilizar una gran cantidad de instrumentos o de activos para tal fin. Pueden ser índices bursátiles, pueden ser acciones individuales, pueden ser fondos, pueden ser materias primas, pueden ser tipos de cambio, interés, en fin. Los términos de cada producto son singulares y particulares en cada emisión. Las notas estructuradas son instrumentos que se emiten en un momento y que tienen una vigencia determinada. En el momento en el cual este producto está en el mercado, esta ventana de tiempo, los inversionistas suscriben o compran este instrumento de inversión y luego se mantienen invertidos en el tiempo. ¿Okay? Cada nota que aparece en el tiempo es una nota única, con características que posiblemente no se repitan en el futuro. ¿Okay? Entonces, no sé si esta explicación, digamos, teórica es entendible o satisfactoria, pero de alguna manera es digamos, la teoría detrás de esto. ¿Qué cosa es una nota estructurada? También lo llaman bonos o notas o bonos estructurados. Como decía Daniel, es un producto híbrido.
¿no? Donde por un lado tenemos una inversión a la cual, digamos, sobre el valor del cual esta nota estructurada está basada en su rendimiento, pero tenemos instrumentos de protección, que muchas veces son instrumentos de futuro, que son protecciones, son hedge, son operaciones que de alguna manera nos brindan cierto tipo de margen de protección. ¿Okay? Existen varios tipos de notas estructuradas. Vamos a ver qué son las notas estructuradas en términos de lo que son las clases de notas estructuradas. Básicamente podemos dividirlas en tres. Las notas estructuradas con capital garantizado al vencimiento. Es decir, aquellas donde el inversionista sabe, a ciencia cierta, que una vez terminado el periodo de la inversión, el peor escenario es que le devuelva su capital. El peor escenario posible. Es decir, si todo va mal, lo peor que puede pasar es que le devuelvan su dinero, su inversión inicial. Esas son las notas de capital garantizado o capital protegido. Luego están las notas de participación sobre el subyacente, es decir, sobre la inversión que estamos haciendo, que puede ser un índice, puede ser una canasta de acciones, puede ser commodities, puede ser una serie de diferentes activos de inversión. Y luego están las notas estructuradas basadas en cupones, donde el inversionista va a recibir una rentabilidad fija y determinada por un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, básicamente hay esos tres tipos de notas estructuradas. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en una nota estructurada? Vamos a ver. En primer lugar, la transparencia. La nota estructurada nos indica exactamente cuándo funciona, cuándo arranca, cuánto cuesta, cuánto me va a dar, cuáles son los escenarios posibles que me voy a enfrentar. Es decir, cuál es el rendimiento máximo que puedo obtener, cuál es eventualmente el rendimiento mínimo que puedo obtener, cuáles son los costos del producto, si voy a recibir un cupón o un bono, cada cuánto tiempo lo voy a recibir, en fin. Es un producto muy transparente. A diferencia, por ejemplo, de invertir en renta variable, donde yo compro acciones o compro un fondo cuyo rendimiento es incierto en el tiempo, cuando yo compro un producto, una nota estructurada, tengo una transparencia en términos de qué es lo que el producto me está ofreciendo. ¿Ok? Bien. El tema de liquidez son instrumentos con mucha liquidez, es decir, el emisor tiene la obligación de comprar al momento que algún inversionista quiera salirse antes de tiempo, tiene que haber un mercado de recompra, un mercado secundario. Entonces, si bien las notas estructuradas tienen un plazo de vigencia, siempre hay un mercado secundario para aquella persona que quiere abandonar el inversión antes de tiempo. Accesibilidad. Existen notas estructuradas que nos permiten entrar con relativamente poco capital. En la mayoría de los casos se requieren capitales de 20.000, 30.000, 50.000 dólares o inclusive más, pero a través de estructuras, de plataformas de inversión, podemos acceder a notas estructuradas con cantidades bastante menores, como por ejemplo 10.000 dólares. ¿Okay? Diversificación. Con notas estructuradas podemos tener una amplia diversificación dentro de la misma nota, o también podemos diversificar invirtiendo en varias notas a la vez. ¿Okay? Adaptabilidad, porque podemos elegir desde productos muy conservadores, con capital protegido, por ejemplo, hasta productos bastante más agresivos en términos de rentabilidad y en términos de volatilidad. Independencia, porque nosotros podemos elegir qué tipo de nota estructurada. Es decir, existe una gran cantidad de oferta en el mercado. No estamos ligados a determinado producto. No es un producto que lo maneje un solo banco, una sola institución. Existe un mercado muy dinámico de notas estructuradas, como van a ver más adelante en los ejemplos que les voy a mostrar. ¿Ok? Bien. Los riesgos que tenemos en las inversiones en notas estructuradas. Como ustedes saben, cuando hablamos de inversión, tenemos que hablar definitivamente de riesgo, no solamente de rentabilidad. ¿Okay? Toda inversión conlleva cierto tipo de riesgo. ¿Cuáles son aquellos riesgos que pueden afectarnos en las notas estructuradas? Riesgo de crédito. La nota estructurada es un instrumento de inversión emitido por un banco. El riesgo de crédito es que este banco que emite la nota estructurada y que garantiza los pagos del principal o los pagos de los bonos, etcétera, el riesgo que este banco le vaya mal y quiebre y que no pueda cumplir con su compromiso. ¿Okay? O sea, de entrada hay un riesgo crediticio.
Por esto, los bancos que ofrecen este tipo de notas estructuradas son por lo general bancos que tienen muy buen rating. Son bancos muy sólidos, con muy buen rating. De lo contrario, posiblemente los inversionistas no se arriesgarían a comprar una nota estructurada emitida por un banco que no sea conocido, que no sea respetado, que no sea un banco sólido con una buena imagen en el mercado. El riesgo de pérdida de capital es en aquellos casos de las notas estructuradas que no tienen capital. ¿Okay? Hay notas estructuradas que sí lo ofrecen, notas estructuradas que no lo ofrecen. Aquellas que no lo ofrecen, sin embargo, son por lo general mucho menos riesgosas que invertir directamente en acciones o en fondos, porque tienen cierto nivel en inglés le llaman buffer, cierto nivel digamos, de amortiguación, en el cual estamos seguros que si el instrumento sobre el cual se está invirtiendo no baja de determinada barrera, digamos que busca el 50%, no va a pasar nada con el principal. Es decir, pudiéramos invertir en un fondo a través de nota estructurada, y este fondo es posible que pueda caer hasta un 50% por debajo del precio inicial, y la nota estructurada nos va a garantizar que no vamos a perder nada al final. ¿Ok? Estoy un poco adelantando algunos conceptos, pero creo que son importantes para poder explicar bien el tema de los riesgos. Riesgo de mercado, bueno, es el riesgo implícito a lo que pueda pasar con la inversión en que estamos comprando. Por ejemplo, si la nota estructurada está en función de 4 o 5 acciones de un mercado tecnológico y el mercado se cae, entonces finalmente el riesgo está en que lo que estamos invirtiendo, que es la nota estructurada, baje de valor o pierda valor, ¿no? Riesgo de tipo de interés está más relacionado al tema de los bonos. Si invertimos en nota estructurada de renta fija, y ustedes saben que hay una relación inversa entre la tasa de interés y lo que te están pagando los bonos. Si la tasa de interés sube, el precio de los bonos cae, y obviamente aquí también hay un riesgo. Riesgo de liquidez está más asociada a la institución que está ofreciendo el producto. Como les dije, la gran mayoría de los productos de las notas estructuradas es el mismo banco quien garantiza un mercado secundario, un mercado de recompra, en caso que el inversionista desee vender su nota estructurada antes de tiempo. Riesgo de divisa es lo que ocurre cuando uno invierte en una moneda distinta a la moneda en la cual considera que es su moneda de referencia. Por ejemplo, si yo estoy pensando en dólares, pero tomo una nota estructurada en libras esterlinas o en euros, y luego el euro se deprecia en función del dólar, puedo tener un riesgo de divisa. ¿Okay? Voy a recibir menos dólares, aunque la inversión haya sido buena, voy a recibir menos dólares que finalmente lo que yo tenía, digamos, mi patrón de referencia. ¿Ok? Riesgo de concentración es en el cual, digamos, una persona invierta todo su patrimonio, gran parte de sus activos en una nota estructurada. Es un riesgo que no se debe tener. El riesgo de concentración no debería existir en ningún tipo de inversión, por más agresivos que seamos. Pero eso ya no es implícito al tema de notas estructuradas, sino es implícito a la teoría de la inversión. Hay que diversificar. Entonces, notas estructuradas son buenas, son, por lo general, bastante menos riesgosas que invertir directamente en fondos o directamente en acciones, pero no están exentas de riesgo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si alguien quiera preguntarme algo. No veo acá en el chat si hay preguntas. A ver. No veo preguntas, así que continúo. Lo que sí, estoy escuchando un ruido de fondo, no sé si hay un micrófono abierto. Parece que hay un micrófono abierto, pero continúo entonces. Muchas de estas cosas que de repente en este momento pueden parecer un poco teóricos y complejos, se van a entender y se van a cuando les explique, cuando haga, digamos, ejercicios sobre notas estructuradas y ejemplos sobre notas estructuradas. ¿Okay? Hemos hablado del riesgo, ahora hablemos del precio de la nota estructurada. ¿Qué cosa afecta la rentabilidad de la nota estructurada? El plazo, la evolución del activo subyacente, la volatilidad, el tipo de interés y el cambio del rating del emisor. Todas estas cosas afectan el precio de la nota estructurada. Si yo compro una nota estructurada, por ejemplo, del Commerce Bank, y el Commerce Bank, que tiene un excelente rating, bajase de rating, porque Standard & Poor's le asigna un rating más bajo,
Obviamente las personas que han comprado esa nota estructurada posiblemente tengan más inclinación a venderla, por lo cual su precio caiga. Un ejemplo de por qué el rating del emisor podría de alguna manera afectar también la nota estructurada. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estructuradas que están disponibles en el mercado el día de hoy. ¿Okay? De las notas estructuradas disponibles tenemos este primer grupo, que les voy a hacer un ejemplo de este tipo de notas estructuradas, que son auto-callables, es decir, que son autoliquidables. Es decir, el emisor puede en algún momento liquidar esta posición, entregar el dinero al inversionista más su ganancia antes del tiempo determinado. Es decir, pueden ser autoliquidables por el emisor. Veamos, por ejemplo, acá tenemos que uno de los emisores es el Royal Bank of Canada. Este producto, por ejemplo, es un producto que se llama Tech Monthly Phoenix. ¿Cuáles son las inversiones o cuál es la canasta de inversión que esta nota estructurada invierte? Básicamente compañías de tecnología como Apple, CF Industries, Teradata, United States Steel. Okay. ¿Cuánto es lo que ofrece esta nota estructurada? Una tasa de interés de 12% anual, puede ser invertida en libras o en dólares. ¿Cuál es la frecuencia que este instrumento, los intereses lo paga de manera, o los bonos lo paga de manera mensual? ¿Y cuál es el nivel de protección? Es el 50% del valor de la canasta. Es decir, lo peor que podría pasar al final del plazo de esta inversión, si digamos, si la acción de esta canasta, la peor acción, el peor rendimiento de esta canasta, la peor acción está por debajo del 50% del valor inicial cuando se compró, cuando arrancó esta nota, lo peor que podría pasar es que si uno de estos 4 fondos está por debajo del 50%, entonces al inversionista no se le devuelve el principal, sino se le devuelve el valor de esa acción, es decir, de la que ha tenido el menor valor. ¿Ok? Mientras tanto, durante el tiempo de la inversión ha recibido sus intereses. Les voy a explicar, cuando vayamos a hacer un ejemplo, cómo funciona una de estas notas. Como pueden ver acá, tenemos ejemplos de 4 notas, 2 de ellas emitidas por el Royal Bank of Canada, 2 de ellas emitidas por Nomura, un banco japonés, y aquí pueden ver ustedes que invierten diferentes instrumentos. Por ejemplo, el siguiente invierte en compañías grandes de Estados Unidos, US Large Capital. Una de las compañías es AIG, otra es Coach, otra es Getworth, otra es Western Union, otra es Whirlpool. ¿Cuánto paga esta nota estructurada? 16% al año. ¿En qué moneda se puede invertir? En libras esterlinas, en dólares americanos. ¿Cómo paga su bono? Lo paga cada trimestre, quarterly. Y tiene el mismo tipo de protección, 50% de European Value. ¿Ok? Nomura nos ofrece 2 notas estructuradas, una que se llama East to West, que está pagando 11% en dólares, 10% en libras esterlinas. Esto es un fondo que paga de manera semestral el bono y tiene también 50% de European Value. Les voy a explicar más cómo funciona nuevamente el tema del European Value. Y finalmente tenemos acá una de Nomura, que invierte en mercados emergentes, Development Market Defensive, y tiene diferentes índices, canasta de índices como el Eurostoxx, Sweden, Nikkei, S&P 500. Este fondo, esta nota está pagando 7% al año y solamente se puede invertir en euros. ¿Ok? Bueno, de estas de acá, para darles un ejemplo, para poder aterrizar con algo más concreto, he escogido una de ellas, que es la de Royal Bank of Canada, que invierte en compañías en Estados Unidos y que está ofreciendo un potencial de 16% al año. Es un plan a 5 años, por lo tanto el inversionista que contrata este plan tiene el potencial de obtener hasta 80% de rentabilidad durante el periodo. Vamos a ver en qué consiste esta nota estructurada y creo que revisando este ejemplo se va a poder entender más bien todos los conceptos. ¿Ok? Estoy copiando en esta pantalla cómo es exactamente la nota, cómo viene la nota impresa. Y está en inglés y voy a tratar de ir punto por punto explicando. ¿Ok? Como les comentaba, esta es una nota
emitida por el Royal Bank de Canadá, que es uno de los 15 bancos más grandes del mundo. Esta es una nota que tiene potencial de a los inversionistas 16%, acá, 16% al año. Este es un instrumento que es, como les mencioné, puede ser autoliquidado por el mismo Royal Bank de Canadá cada trimestre. ¿Ok? Bien, veamos punto por punto en qué consiste. En primer lugar, el nombre del producto está acá, se llama Phoenix Autocallable Notes. Está linkeado o indexado a una selección de acciones de compañías grandes. ¿Quién es el emisor? Es el Royal Bank de Canadá, que es un banco que tiene un rating de AA3 por Moody's, AA por Fitch, A menos. Y esta es información reciente, el 18 de noviembre del 2013. ¿En qué se invierte esta nota estructurada? Se invierte básicamente en estos 5 acciones. En American International Group, AIG, en Genworth Financial, que básicamente en bancos financieros, Whirlpool, una compañía de consumo, Union, que ustedes lo conocen, la casa de cambio y transferencia de dinero, y Coach. ¿Okay? ¿Cómo funciona esta nota? La nota se lanza al mercado desde el 15 de noviembre y se cierra el 6 de diciembre. Es decir, aquellas personas que tengan interés en comprar esta nota tienen de tiempo hasta el 6 de diciembre, si es que no se cierra antes. Las notas en general se abren, están disponibles para los inversionistas, pero tienen un monto de inversión que desean ellos captar. Una vez que llegan a ese monto de inversión, la nota se cierra y ya no está disponible, ya nadie más puede entrar a comprar. ¿Okay? Es posible que las notas se venden o se cierran mucho antes del precio de inicio, porque hay avidez de invertir en este tipo de notas. ¿Okay? Entonces, si ustedes están pensando en invertir en una estructura, no esperen hasta el final, traten de hacerlo desde el momento que se animaron, porque hay el riesgo que la nota se cierre y ya no esté disponible. ¿Okay? Bien, entonces la valorización inicial de la nota es el 15 de noviembre, la fecha final de la nota es el 15 de noviembre del 2018, o sea, 5 años después. Es una nota a 5 años. ¿Okay? Cada trimestre, o sea, cada quarter, como le llaman en inglés, esta nota va a ser observada, es decir, va a mirarse cómo están los valores de esta canasta de acciones, y si todas las acciones que están en esta canasta tienen un valor igual o mayor al 95% del valor inicial o cuando se inició esta nota, la nota automáticamente se redime y el inversionista recibe su inversión más su bono en ese instante. ¿Ok? Es decir, digamos, si la nota empieza en este trimestre y en el primer trimestre el valor de la inversión está por lo menos por encima del 95% del valor inicial cada una de estas acciones, esta nota se liquida y los inversionistas reciben su inversión más el bono que se pagó ese trimestre, que es un 4%. ¿Ok? Todos los trimestres va a suceder exactamente lo mismo. Es decir, todos los trimestres se va a revisar cuál es el valor de estas 5 acciones y se va a hacer esta medición o esta observación, como le llaman. ¿Ok? Y nuevamente pasa lo mismo. Si todas ellas están por encima del 95% de su valor inicial, esa nota se liquida en ese momento, el inversionista recibe el 100% de su inversión más el 4% por ese bono. ¿Ok? Si todas las acciones de esta canasta están por encima del 65% del valor inicial, el inversionista recibe 4% de bono en ese momento y simplemente continúa la inversión hasta el siguiente trimestre y así sucesivamente hasta el final del 5º año. ¿Okay? Es decir, para que esta nota se mantenga durante 5 años y el inversionista pueda recibir este 4% de manera trimestral, el valor de todas estas acciones debería estar
entre el 75% y el 95% de su valor inicial. Si está por encima del 95%, digamos, el bono se liquida. ¿Ok? ¿Qué pasa al final del quinto año? Al final del quinto año, si digamos, hemos invertido y hemos estado obteniendo este 4% todos los trimestres, al final del quinto año se va nuevamente a hacer un observation date y se va a revisar qué es lo que pasó en este quinto año. ¿Cómo está el valor de esas cinco acciones de la canasta en las que estamos invirtiendo? ¿Okay? Si al menos una de estas acciones cae por debajo del 50% del valor inicial, entonces ese va a ser el valor, ese va a ser el retorno de la inversión del inversionista, es decir, el valor más bajo de todas ellas. Sin embargo, si ninguna de ellas cae por debajo del 50% de su valor inicial, el inversionista recibe el 100% de su inversión al final del quinto año. ¿Ok? Entonces, para que nos vaya pésimo en este plan, para que nos vaya el peor escenario que hemos recibido durante 5 años, 4% de interés por nuestro dinero, es decir, un acumulado de 80% sobre nuestra inversión, y el peor escenario es que uno de estas acciones le ha ido tan mal que 5 años después está al 50% de su valor de hoy. Si eso sucediera, el fondo que hemos invertido se va a liquidar a ese valor. ¿Okay? No sé si quedó claro esa explicación, si es algo entendible. Si no, por favor pregúntenme acá en el chat. Pueden hacerme alguna pregunta porque esto es muy importante que quede claro. ¿Okay? Bien. Vamos a la siguiente lámina que nos va a explicar más sobre este mismo instrumento. Les explico nuevamente cómo funciona el tema del buffer zone. Es decir, tenemos una nota estructurada que nos está pagando 4% todos los años, porque, digamos, hemos invertido en fondos y han caído por debajo del 95%, y estamos en el 4% de Llega el quinto año, después de haber recibido 16% al año, que no es nada malo. ¿Y qué es lo que puede suceder? Supongamos que al final del quinto año, la peor de las acciones obtuvo un rendimiento del 110% de lo que estuvo al inicio, es decir, se apreció en un 10%. Bueno, si eso sucede, la nota se va a liquidar y nos van a entregar el principal, lo que habíamos invertido, más un 4% que es lo que nos corresponde por este trimestre final. Se acaba la inversión, recibimos el ITR. ¿Qué pasa si la peor de las acciones tiene un rendimiento que llega hasta 60%? No pasa absolutamente nada, recibimos el 100% de lo que hemos invertido. Recuerden que si el índice está por debajo del 95, mejor dicho, perdón, debajo del 75, recibimos el 100%. Solamente si está debajo del 50%, vamos a recibir el valor que tiene la peor acción de todas las 5 acciones que hemos comparado en esta ganancia. Entonces el riesgo es relativamente limitado porque tendría que caer dentro de 5 años una acción de esta compañía muy grande por debajo del 50% del valor inicial. Pero nuevamente, cualquier caída que hubiera, si es que eso sucediera, tenemos, digamos, en contraprestación a que hemos recibido 16% al año sobre nuestra inversión. O sea, hemos recibido un 80% de interés. Ahora, ¿qué pasa si invertimos y a todas estas acciones le va muy bien? Y el próximo trimestre, esta nota se liquida. Bueno, pues en ese caso el inversionista recibió su capital más un 4% y puede volver en ese momento a comprar cualquier otra nota. ¿Ok? Entonces tiene su liquidez, tiene su capital íntegro, no ha tenido ningún costo, ningún cargo, ha ganado 4% y puede en ese momento decidir qué hacer. Puede volver a comprar otra nota, puede comprar la misma nota que está disponible, ¿okay? O puede buscar cualquier otro tipo de nota. ¿Ya? Este cuadro acá es bastante interesante porque va a explicar qué es lo que pasa al final del quinto año. Espero que con eso quede bastante más claro cómo podemos estructurar. Acá, en este cuadro de acá, voy a hacer un ejemplo de qué es lo que pasa trimestre a trimestre. ¿Cuáles son los escenarios posibles trimestre a trimestre? ¿Ok?
Veamos, primer trimestre. El WO es el worst performer, o sea, la peor de las acciones. De estas 5 acciones, si la peor de las acciones está por encima, o sea, si todas ellas están por encima del 95% del valor inicial, el producto se liquida, el inversionista recibe el 104% de su inversión. Se llama un early redemption o una liquidación temprana. ¿Ok? Si, digamos, el peor de las 5 acciones está entre el 95 y 75% de su valor inicial, la nota paga un 4% de cupón que puede ir líquidamente a la inversionista que necesita poder recibir ese dinero, y el producto continúa. Si la peor acción de las 5 cae por debajo del 75% durante un trimestre, en ese trimestre no hay pago y el producto continúa. Vamos al siguiente trimestre, se vuelve a hacer nuevamente el periodo de observación en la fecha determinada y se vuelve exactamente a hacer lo mismo. Si la peor de las acciones está por encima del 95% de su valor inicial, el producto se redime, el inversionista recibe su inversión más un 4%. Si esto de acá no sucede, y el peor está entre 75 y 95, se le paga un 4% de cupón y la nota estructurada continúa un trimestre más y así sucesivamente hasta la maduración del plan. ¿Ok? La maduración del plan es en el mes 60, y en el 60 va a ser la siguiente. Si el peor de los rendimientos está por encima del 5%, se le entrega al inversionista su 100% inicial más el 4% de bono de ese trimestre. Todos los demás bonos ya han sido acumulados y han sido entregados al inversionista. Si el peor o la peor de las acciones está entre el 50% de su valor inicial y el 35% de su valor inicial, en ese trimestre no va a recibir el bono del 4%, pero sí se le liquida la inversión, el 100% de su inversión. Y si el peor o la peor de las acciones está por debajo del 50%, ese va a ser el valor que el inversionista reciba. Es decir, va a haber una pérdida de capital, que va a ser igual a 50% o menos del valor de su inversión. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con notas como esta? Comprar varias notas distintas. El riesgo que esto suceda es muy remoto, pero si compramos varias notas distintas con diferentes tipos de instrumentos, diversificamos aún más el riesgo y podemos tener el rendimiento de atractivos bonos o atractivos intereses. Vamos a ver la siguiente lámina. Acá, en esta nota estructurada, nos explican un poco cuáles son las compañías, a qué se dedican y cuál ha sido el rendimiento de su acción en el tiempo, en los últimos años. Aquí tenemos, por ejemplo, a AIG desde el 2008, cómo cayó, luego cómo subió, luego volvió a caer y cómo se mantenió en el tiempo. Lo mismo para Genworth Financial, para Whirlpool, para Western Union, en fin, cómo se han comportado todas estas acciones en el tiempo. Y acá hay un poco de información del Royal Bank of Canada. Es un banco muy grande, no tiene presencia en Perú, tiene presencia en de repente otros países de América Latina. Está entre los 15 bancos más grandes del mundo. Tiene un excelente rating financiero y es un banco que hace mucho esta nota estructurada. Está muy activo en el mercado de notas estructuradas. Recuerden que es el banco finalmente el responsable de pagar a los inversionistas su dinero. Entonces es muy importante saber quién nos está dando este producto, quién está detrás de la nota estructurada, quién la respalda. En este caso, Royal Bank of Canada, que es un banco de primera línea. ¿Okay? No sé si hay más preguntas. Aquí me parece que hay algunas preguntas. Es mejor invertir. A ver, si me dan un tiempito para poder. Hay varias preguntas acá que no las he estado viendo y pido disculpas. Luciano dice, lo que la nota se paga, el valor de la acción con peor desempeño es si al final del plazo en algún momento estuvo por debajo de 50 o solo al final si llega a estar por debajo de 50. No, es solo al final. Es decir, una acción podría caer súbitamente. A IG le pasó después de la crisis en el 2008. Puede caer súbitamente una barbaridad, inclusive por debajo del 50%. ¿Qué pasa? Que simplemente el inversionista no recibe el cupón del 4%, va a un trimestre adicional.
Es decir, tiene 5 años para que esa acción que cayó drásticamente se pueda recuperar. Al final, el capital está en riesgo, sí, solo si al final del plazo, una de estas 5 acciones está por debajo del 50% de la inversión inicial. ¿Ok, Luciano? Me parece que con eso respondo tu pregunta. Juan Ponce pregunta, entonces es mejor invertir en otras relacionadas con acciones que uno estima que van a perder valor mayor al 10% en un año. Bueno, aquí entramos al tema de un poco ver el futuro, ¿no? Yo no soy muy amigo de la bolita de cristal. Si uno está seguro que un fondo por alguna información o una acción va a caer de valor, hay otra forma de hacerlo, ¿no? Uno puede digamos, comprar en corto, vender a futuro, en fin, hay otros instrumentos que pueden servir para esto. Acá la protección es que si cae un poco uno de los 4, estamos ganando ya un 4% en un trimestre, que no es nada malo, y tenemos de vuelta nuestro capital para ver qué hacemos. Comparar una nota estructurada versus un fondo mutuo. Ok, en un fondo mutuo, por ejemplo, invertimos en un fondo mutuo, que a su vez invierte en acciones, el rendimiento de ese fondo va a depender de cómo le vayan a estas acciones. Es decir, no hay un cupón, no hay un bono que yo estoy recibiendo mes a mes, sino yo estoy viendo la rentabilidad del fondo. ¿Okay? Si en algún momento yo quiero salir, voy a salir al precio que tiene el fondo en ese momento. Si yo invertí $100,000 en un portafolio o de fondos mutuos, en un fondo mutuo en particular, y en el año quinto, por ejemplo, ese fondo está al 60% de su valor inicial y yo liquido, bueno, voy a perder 40% de mi dinero. Si yo hubiera comprado una nota estructurada bajo este esquema que estamos viendo, no perdería nada, porque recuerden que el fondo tendría que la peor de las acciones, en ese caso, debería caer por debajo del 50% para que yo tenga el capital en riesgo. Si ninguna cae por debajo del 50%, mi capital está asegurado. O sea, tengo ese buffer zone, ese colchón del 50% que no me lo ofrece un fondo mutuo, no me lo ofrece invertir en acciones directamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que pierdo cuando entro en una estructurada? Porque siempre hay un trade-off, siempre hay una ganancia y hay una pérdida. No hay lonche gratis, como dijo Milton Friedman. ¿Qué es lo que pierdo? El potencial de lo que pudo haber crecido esta acción en el tiempo. Si yo compré esta canasta de acciones por mi cuenta y dentro de 5 años esto se ha duplicado de dinero, yo voy a tener un 100% de ganancia. Mientras que con la otra estructurada yo tuve un 80% de ganancia. ¿Ok? Me sigue. O sea, de alguna manera yo estoy copado, tengo un techo que me lo está dando la nota estructurada. Yo no puedo tener más de un 80% de rendimiento nunca, porque la nota estructurada me limita a eso. Si se dispara el precio, tampoco voy a poderme beneficiar en el tiempo, porque recuerden que cuando ninguna de estas acciones está por debajo del 95%, la nota se liquida. Entonces yo salgo de la nota y tengo que vender. Ni siquiera puedo elegir. Me liquidan y me dan mi dinero. Ok, no sé si hay más preguntas acá. Daniel, me estás ayudando, creo, a responder algunas cosas, creo, porque yo no lo he visto. Así que, gracias, Daniel. Yo creo que los productos son distintos. Decir que uno es mejor que otro no sería justo. A mí me gustan los fondos mutuos, pero notas estructuradas me dan también cierto nivel de confort y me reducen el riesgo. Pero también hay notas estructuradas y notas estructuradas. Hay productos de más y de menor riesgo. También hay notas estructuradas con el capital garantizado, pero que pagan muy poca rentabilidad. Hay una, por ejemplo, que me mostraron hace una semana que invierte en Latinoamérica, con rendimientos muy atractivos, pero con un buffer mucho más corto. Entonces, en realidad, hay notas estructuradas, es como ir a una heladería, hay diferentes sabores y colores. Hay que ver cuál nos gusta y cuál nos atrae lo suficiente. Ok, te queda claro, Luciano, qué bien. El valor del cupón es fijo, o sea, el 4% es claro sobre la inversión, ¿no? ¿Se puede vender antes de vencimiento? Sí, claro, se puede vender antes de vencimiento, pero lo vendes directamente al emisor, a valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Está en función de varios factores. Es decir, tú no puedes salir a venderlo digamos, en la bolsa, no hay un mercado secundario abierto. Quien te lo puede comprar es el mismo emisor y te lo va a comprar en función del valor de mercado. Entonces, antes de vender, les comunique, si me quiero liquidar, ¿cuánto me estás dando por este valor? ¿Ok? De alguna manera estás atado al valor que te están dando. ¿Con cuánto se puede invertir? A eso estamos yendo. Normalmente cada uno de estos notas estructuradas
digamos, tiene mínimos para invertir. Y por lo general estos mínimos son bastante altos. Sin embargo, si lo hacemos a través de una plataforma de transaccional, digamos, estos mínimos se reducen. La plataforma con la que estamos trabajando nosotros, que es con el Banco de Luxemburgo, nos permite entrar en la mayoría de estas notas estructuradas con $10.000. $10.000 por nota. Entonces podemos invertir en 4 o 5 notas distintas y tener rendimientos atractivos y tener diferentes plazos y diversificar muchísimo nuestro riesgo. ¿Ok? Bien, entonces yo creo que ya respondí a muchas de las preguntas, sigamos. Les hablé de otro tipo de nota estructurada. Las anteriores, las 4 que vimos antes, de las cuales vimos el ejemplo de la nota del Royal Bank of Canada, era una nota que se llama auto-callable, es decir, autoliquidable. Luego están las notas de fixed income o de renta fija. Estas notas te ofrecen una tasa de un bono que ya está predeterminado durante todo el plazo. ¿Ok? Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, Royal Bank of Canada tiene una nota que se llama Biotech, invierte en biotecnología, obviamente, y que está invirtiendo en una canasta de estas 4 acciones, que son acciones de compañías que invierten en biotecnología. Te ofrecen una tasa de rendimiento del 8,5% al año fijo. Puede ser invertido en libras, en dólares, en euros. Te pagan trimestralmente la tasa del 2,125% y tiene una protección del 50%, que parece al producto anterior del Royal Bank of Canada, el que vimos anteriormente. Y luego tenemos uno del Commerce Bank, que invierte en tecnología, por ejemplo, invierte en Apple, en Cyrus, en Samsung, en fin, compañías conocidas por la mayoría. Ofrece 9% de interés, también puede ser invertido en libras, en dólares, en euros. También paga de manera trimestral un bono de 2,25. Este bono lo recibe el inversionista en ese momento. No es que tiene que esperar hasta el final para recibir su bono. Lo recibe en ese momento, lo recibe en su cuenta. Puede, si quiere, retirarlo. ¿Okay? Así como anteriormente con la nota del Royal Bank of Canada, vamos a ver, vale, aquí. Ok, la del Commerce Bank. Esta es una nota que paga 9% de interés, que es una muy buena tasa, que ofrece un cupón trimestral del 2,25%, una barrera del 50% de la performance del peor de estas acciones en el plazo. El capital está a riesgo, o sea, sí tiene el capital de riesgo como el anterior, porque si esta acción, la peor acción de las 4, cae por debajo del 50%, eso es lo que vamos a obtener al final. ¿Ok? Y lógicamente el riesgo de Commerce Bank, que también es un banco de primera línea. ¿Cómo funciona este instrumento? Es un instrumento a mucho menor plazo, es un instrumento a año y medio. ¿Ok? No es un instrumento liquidable, es decir, no nos va a pasar que nos podría pasar con la nota anterior, que fuera de nuestro interés de repente se liquida la nota. No, esta nota se mantiene por 18 meses, invierte en estas acciones, en Samsung, en Apple, en Cyrus, en Molycorp, ¿okay? Que son compañías todas en tecnología. Tiene esta barrera del 50%, el strike date, es decir, la fecha de inicio, es el 11 de diciembre, que es la fecha donde se va a determinar cuál es el precio de cada una de estas acciones. La fecha de pago es hasta el 18 de diciembre, pero, como les dije anteriormente, esto se puede cerrar antes. Estas son las notas que están disponibles hoy día. Nosotros en Prime Financial recibimos información de varios proveedores de notas semanalmente y yo puedo decir que al mes recibimos entre 10 y 20 notas distintas. Entonces, digamos, todas las notas van cambiando en el tiempo. No es que una nota exista ahí que esté disponible para comprar y lo podemos pensar mucho. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay cupones de pago. El primer cupón de pago es el 18 de marzo del 2014. El segundo cupón de pago es el 18 de junio del 2014. O sea, cada semestre está realizando un pago. ¿Ok? El periodo de inversión, esta nota se abrió, estuvo disponible para inversionistas desde el 12 de noviembre y se va a cerrar el 11 de diciembre o antes, si es que se cerró, si se levantó el capital
para hacer esto. El capital para esta nota, por lo general, estamos hablando en 100 millones o 200 millones de dólares, digamos, ¿no? Con esa cantidad se cierra la nota y se echa para adelante. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué pasa en esta nota. Esta nota, revisamos, a diferencia de la anterior, este bono se paga sí o sí, digamos, cada semestre. Sí o sí se paga. Aquí no hay un tema de que vamos a ver en el trimestre si está debajo o por encima, como estaba el anterior. Aquí sí o sí se paga. Es decir, una persona que invierte su dinero acá sabe que en los siguientes, cada semestre, va a recibir su bono del 2. ¿Cuánto era? 2.25% de manera trimestral. Lo va a recibir cada trimestre, perdón, no es cada semestre, cada trimestre, me he equivocado ahí. Y lo que va a pasar es que al final, en el mes número 18, recién ahí se va a ver cómo están los precios de estas acciones y se va a liquidar la inversión. Si ninguna de estas acciones está por debajo del 50% del valor de hoy, al inversionista se le entrega su 100% de inversión. El bono ya se le pagó. O sea, este cliente ha recibido 9% el primer año y el 9% anualizado del semestre del segundo año. ¿Ok? O sea, ha tenido 3 semestres. Al final se acaba, el inversionista recupera su inversión y si quiere puede volver a invertir en otro fondo. ¿Una pregunta? Hasta acá, veo que no hay más preguntas. Este es un fondo mucho más fácil de entender, es como para dormir más tranquilo, porque uno sabe que va a recibir sí o sí este bono, y el único riesgo es que dentro de 1 año y medio alguna de estas compañías caiga por debajo del 50% de su valor de hoy. Pero yo dudo que un Samsung, un Apple, un Cyrus, una compañía de este nivel caiga a la mitad de su precio de acá a 5 años. Y es más, que caiga y que en 5 años no se recupere. Este es un fondo que paga menos, o sea, no paga el 16%, como el anterior paga 9%, pero es un fondo más seguro. Es decir, no tengo el riesgo que de repente en un trimestre, o en 2 trimestres, o en 3 trimestres, me liquiden, me paguen el 4%, pero ya no puedo seguir invirtiendo. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Si tenemos dinero, podemos comprar esta nota, $10,000 acá, $10,000 en la nota del Royal Bank of Canada, y qué sé yo, podemos comprar en 4 o 5 notas, con diferentes plazos, con diferentes horizontes de inversión, con diferentes rendimientos, y de esa manera reducimos enormemente nuestro riesgo. Bien, seguramente ustedes están pensando, ok, me parece interesante, no conocía cómo invertir estructurada, ¿cómo puedo hacer para invertir en él? Es bastante más sencillo de lo que era antes. Hoy día basta con abrir una cuenta en una plataforma de inversión. Nosotros trabajamos con Momentum, que trabaja a su vez con el Banco de Luxemburgo. En realidad Momentum le pertenece al Banco de Luxemburgo. Es un broker que trabaja con financial advisors como nosotros y que permite que inversionistas de todo el mundo puedan abrir una cuenta propia a su nombre. Es como que ustedes abren una cuenta de inversión en un banco. ¿Ok? Nosotros les facilitamos todo lo que sea necesario para abrir esa cuenta. Les enviamos la solicitud, se llena la solicitud, se envía el documento, se abre la cuenta. Una vez que está la cuenta abierta a nombre del inversionista, se hace la transferencia al Banco de Luxemburgo a su propia cuenta, el capital no está en riesgo, jamás está en manos de nadie que no sea de ustedes mismos. Una vez que el dinero ya lo tienen en su cuenta, se compra esta nota estructurada o las notas estructuradas y ustedes tienen acceso a través de esta plataforma para ver, digamos, cómo están sus inversiones. Esta plataforma también permite invertir en fondos mutuos. Se puede invertir en más de 5.000 distintos fondos mutuos, de todo tipo, y de muchos distintos y los principales distintos de fondos del mundo. Posiblemente la próxima conferencia que hagamos, hablemos sobre fondos mutuos y cómo invertir a través de una plataforma de este tipo. ¿Okay? Pero y hablar de eso sería ya demasiado y abusar de su tiempo. En todo caso, lo que les quiero decir acá que es bastante fácil hacerlo, es bastante seguro, es decir, ustedes están invirtiendo a través de una plataforma, a través de un banco muy seguro. El Banco de Luxemburgo es un banco que tiene muy buenos ratings, aquí no hay nada raro, no son inversiones debajo de la mesa, no es algo informal, son compañías muy serias, no hay riesgo de que el dinero se pierda en tránsito, no hay caja negra, como sucede en algunas inversiones que uno manda el dinero y no sabe cuáles son los costos, no sabe cuáles son los cargos, no sabe nada. Y al final terminan devolviéndole menos y no te explican por qué. No, acá el ahorro estructural es así.
Esto es lo que te cobran, no hay ni un gasto adicional, no hay una comisión adicional, lo que está es lo que es. ¿Ok? Bien, para todas aquellas personas interesadas en conocer un poco más sobre notas estructuradas, no necesariamente sobre esta, sino sobre más notas estructuradas que hay en el mercado, estaría encantado de poderles enviar por correo electrónico